Se le conoce como cabeceo total, descentrado total o desviación total, ¿sí? Cualquiera de los tres nombres se está refiriendo a la misma, eh, pues a la misma, el mismo tipo de tolerancia. El descentrado total, cabeceo total o desviación total especifica el descentramiento de toda la superficie de una pieza, a diferencia del cabeceo parcial o del cabeceo circular, eh, que nada más es un punto donde ponemos nuestro dial. En el cabeceo total tenemos que verificar toda la superficie de un cilindro o de una cara cuando la pieza está rotando, ¿sí? Para cumplir con el requisito de descentrado total, el descentrado del valor medido de toda la superficie del cilindro debe estar dentro del rango especificado, ¿sí? Toda la superficie, ¿de acuerdo? Este es el símbolo, es dos, dos flechas inclinadas y significa desviación total. Desviación total, fíjense en este plano. Aquí tenemos nuestro cuadro de control de tolerancia y nos está indicando desviación total de esa superficie. Al ser desviación total, esta indicación incluye toda la superficie de este cilindro y nos está diciendo con respecto a A. A es el otro cilindro. Quiere decir que vamos a rotar la pieza tomando como referencia el cilindro A, que es este el grande. Lo vamos a verificar que esté bien centrado y vamos a empezar a rotar la pieza. Y después, con un dial, tenemos que verificar que toda la superficie cumpla con una variación de máximo 0.03 milímetros. Si tiene máximo 0.03 milímetros o menos, la pieza cumplirá con la tolerancia especificada, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace aquí? Ponemos el dial en este punto y al mismo tiempo que estamos rotando tenemos que ir moviendo el dial de forma paralela al eje de rotación, en este sentido, para verificar toda la superficie de nuestro cilindro. Así es como se verifica la desviación total. Desviación total también se le conoce como total runout. Es una tolerancia geométrica en tres dimensiones. Eh, es diferente a la desviación parcial, que es solamente en dos dimensiones, se aplica en un solo plano, que controla la forma, orientación y localización de toda la longitud de un cilindro que se encuentra rotando. La tolerancia está definida a lo largo de toda la superficie de la pieza dentro de dos cilindros concéntricos y cuyo centro coincide con el de referencia, ¿sí? Fíjense en este plano, nos está indicando nuestro cuadro de control de tolerancia geométrica, desviación total de esa superficie. Toda esta superficie tenemos que verificar. De punto 1 con respecto a A y B. A y B son los dos cilindros laterales. Quiere decir que vamos a apoyarnos en estos dos cilindros para hacer rotar nuestra pieza y apoyamos el dial en toda la superficie para tomar la lectura de la variación, que debe ser de punto 1 o menos, ¿sí? ¿Cuál es la explicación de esto? La zona de tolerancia se encuentra dentro de dos cilindros imaginarios, eh, eh, separados una distancia que es igual a la tolerancia, ¿sí? Si el cilindro de la superficie que estamos verificando queda dentro de los dos cilindros, estaremos cumpliendo con esta tolerancia, ¿sí? Si en cualquier punto de la superficie la lectura de nuestro dial rebasa el punto 1, entonces la pieza ya no está cumpliendo con la tolerancia de desviación total o cabeceo total. ¿De acuerdo? Desviación total consiste en determinar el salto axial o radial de una pieza en toda la superficie. Esta sirve para determinar la tolerancia de salto axial o radial en toda la superficie de una pieza. Durante la rotación sobre el eje de referencia, el salto radial o axial medio en todos los puntos del cilindro o cara no debe exceder la tolerancia indicada.
En esta pieza, por ejemplo, tenemos una desviación total de 0.1 con respecto a, está señalando esta superficie, o sea, la superficie de este cilindro. Y la A es el cilindro de este lado. Tenemos que centrar este cilindro, luego hacer rotar y verificar que todo este cilindro no varíe más de 0.1, ¿sí? Aquí en este esquema tenemos cómo se debe hacer. Vamos a montar entre dos puntos la pieza para asegurarnos que esté bien centrada. Este es el centro o la característica de referencia es el centro de este lado según nuestra indicación, ¿sí? Y una vez que ya lo tenemos centrado, hacemos rotar la pieza y vamos a correr el dial a todo lo largo de la superficie. Obviamente tenemos que tener un equipo especial para poder mover el dial en forma axial y que sea totalmente paralelo al eje de giro, ¿sí? Es un equipo especial aparte del dial. Entonces, corriendo el dial a todo lo largo, no debe haber una variación mayor de 0.1 para poder cumplir con la tolerancia de desviación total. ¿De acuerdo? La desviación total, por otro lado, también se puede medir en las caras, ¿sí? En esta cara, ¿sí? Esta cara, si yo le pusiera una desviación total, tendría yo que correr mi real a todo lo largo de la cara mientras la pieza está rotando. ¿De acuerdo? Desviación total es la variación a través de la superficie entera de un rasgo cilíndrico o la superficie de cara perpendicular. Como ya les comenté, pueden medirse cilindros o piezas torneadas en forma de cilindro exclusivamente o las caras o superficies perpendiculares al eje de giro. El cabeceo total es usado para controlar las variaciones combinadas. La circularidad, la rectitud, la coaxialidad, la angularidad y el perfil cuando es aplicado a superficies alrededor y perpendicularmente a un eje de referencia. Esta tolerancia realmente es una combinación de todas las que aquí estamos mencionando. ¿De acuerdo? El cabeceo total no puede ser aplicado a superficies cónicas o curvas como sí puede el cabeceo circular. ¿Se acuerdan que el cabeceo circular podíamos aplicarlo en un cono o en un torneado esférico, ¿sí? ¿Por qué? Porque nada más se aplicaba en un solo plano, no necesitábamos mover el dial a lo largo del maquinado. Entonces, por tanto, al tener que mover el dial a lo largo del maquinado, no es posible hacerlo cuando es un cono o cuando es una superficie esférica, porque entonces la lectura nos variaría, ¿sí? Entonces, la desviación total solamente se puede aplicar en superficies cilíndricas o en careados, por decir algo. ¿De acuerdo? Fíjense en esta pieza. Desviación total de esta superficie que es cilíndrica de 0.1 con respecto a A y B. A y B son los otros dos cilindros laterales. Estos dos los vamos a centrar y en base a ellos vamos a rotar para tomar a todo lo largo la lectura de la variación con nuestro dial. ¿Sí? En el caso de las caras, fíjense en esta desviación total de esta superficie que es una cara de 0.003 con respecto a A y B. A es el cilindro y B es la cara posterior. Entonces, teniendo centradas esas dos, hacemos rotar nuestra pieza y verificamos el cabeceo total de esta superficie completamente. Así es como se aplica esta tolerancia de desviación total, cabeceo total o descentrado total.